¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y bienvenidos al webinar Digital Consulting Live. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les saluda Fiorella Magnari, gerente comercial y socia fundadora de Big Bang Group. Esta noche voy a ser su moderadora y hemos creado este webinar llamado Digital Consulting Live. Este es un espacio que Big Bang Group ha preparado para todos sus clientes y personas que deseen participar y obtener más conocimientos y consultas. En él trataremos diversos temas enfocados en la gestión empresarial como áreas de recursos humanos, legal, logística, contabilidad, marketing, auditoría, gestión de ISOs, entre otros. Para los que recién nos conocen, bueno, Big Bang Group es una plataforma B2B y marketplace. Nosotros somos una consultora digital en la gestión empresarial y de otros servicios como selección de personal headhunting, homologación de proveedores. También nosotros brindamos cursos online e in-company para las empresas. Somos la primera plataforma de consultoría digital en el Perú y Sudamérica. Ya saben que pueden encontrarnos en www.bigbanggroup.com. Hoy, bueno, vamos a tener las instrucciones de esta noche. Les vamos a agradecer a todos que están presentes en este webinar, que dejen sus consultas en el chat y comentarios. Y al final de la presentación, el expositor le responderá con mucho gusto. Para dar inicio a nuestro webinar, esta noche vamos a tratar como tema principal sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una necesidad actual para las empresas. Bueno, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado especial de esta noche. Nos acompañará el licenciado Gianmarco Márquez Montero. Él es consultor en seguridad y salud en el trabajo en Big Bang Group, con especialización internacional en sistemas integrados de gestión e ingeniería en higiene industrial y salud ocupacional. También ha sido jefe de seguridad industrial y salud ocupacional en distintas empresas del sector industria y minería. Vamos a dar la bienvenida a Gianmarco Márquez. Muchísimas gracias, Fiorella. Les agradezco a Big Bang por esta oportunidad y empezamos con la charla. Claro que sí, Gianmarco, adelante. Ok. Bueno, ante todo también agradecerles a ustedes. La verdad es que estoy muy contento de formar parte de la familia de Big Bang Group y les agradezco a ustedes los oyentes por su tiempo en esta oportunidad. Muy bien, empezamos con el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La verdad que hablar sobre este tema es bien engorroso porque hablamos de tema de leyes, combinamos el tema de recursos humanos y hablamos en sí de la implementación de un conjunto de actividades. Y la verdad es que quiero que me sigan porque el tiempo es corto y como voy a ir avanzando, a veces voy a ir apresurando, pero necesito su máxima atención. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad, el supervisor jefe de seguridad no se le ocurre cosas conforme va a ir pasando el tiempo. No es que él crea ciertas acciones para implementar en el tema de seguridad para la empresa. No es así. Nuestro trabajo en el tema de seguridad radica exclusivamente en cumplir normas que estoy presentando a continuación. El tema de seguridad nace prácticamente del año 93 con la nueva Constitución Política del Perú, que lo voy a pasar a detallar después. Luego, en el año 2011, aparece la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Posteriormente, aparece la Ley 30222, que equipara los excesos que tiene la Ley 29783. ¿Qué quiere decir equiparar? Que hay la ley de seguridad nace para empresas que pueden solventar y pagar, pero la ley 30222 también simplifica algunos formatos que
se adecúan para las micro y pequeñas empresas. Si ustedes siguen ahí, hay un conjunto de normas que se tienen que cumplir y que en eso se enmarca nuestro trabajo en el tema de seguridad. Si ustedes revisan la última línea, dice la resolución ministerial 448 del año 2020, emitido por el Ministerio de Salud, que es la guía para el diseño e implementación del plan de prevención, control y vigilancia del COVID. Entonces, y todas estas leyes se enmarcan, ¿sí?, dentro de la ley de seguridad. Muy bien, en la siguiente diapositiva empecemos a hablar de la base. Para hablar del tema de seguridad necesitamos tener una base. Observemos en el artículo 1, se menciona que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Para los que hoy son jóvenes y tal vez no hayan visto hace 20 o 30 años atrás qué es lo que pasaba en el Perú, hoy ya no se ve que los medios de comunicación emanaran las huelgas. ¿Qué son las huelgas? Son las protestas que un grupo de trabajadores decían por las condiciones de trabajo que en ese momento se daban y que no había condiciones y ellos se levantaban con la finalidad de dignificar su trabajo. Entonces, hoy la nueva generación que está ingresando a laborar, se les entrega un conjunto de EPPs, se les entrega un conjunto de normas y eso deviene por la defensa de este grupo de personas que hizo una lucha antes y que hoy muchos gozamos. En el artículo 7 se menciona que todos tienen derecho a la protección de su salud. Este artículo en particular es lo que deviene en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Observe bien las palabras claves acá: protección, promoción y defensa. Si tú como trabajador identificas alguna condición insegura o subestándar en tu área de trabajo y tú mencionas que hay que reparar esos peldaños de esas escaleras, entonces, y lo expresas a la empresa para darle el mantenimiento, estás promocionando la salud, estás protegiendo a los demás para evitar cualquier accidente. Se dan cuenta que ya estamos entrando poco a poco a la ley y todavía no hemos empezado. Y en el artículo 14, la educación promueve el conocimiento y sobre todo fomenta la solidaridad. O sea, una persona con mayor conocimiento fomenta la solidaridad en el equipo de trabajo. Por lo tanto, aquí ya empezamos a tocar temas muy superficiales en el tema de seguridad. Muy bien, en la siguiente diapositiva podemos ver, por ejemplo, aquí ya estamos entrando a la ley 29783. Esta ley se enmarca en 9 principios. Estos principios están interrelacionados uno del otro y es muy importante que cada uno de estos principios se cumpla. Voy a mencionar desde mi punto de vista que son 3 los más importantes para mí, pero en sí todos están correlacionados. Muy bien, el primer principio es el principio de prevención. En la siguiente, ahí podemos ver, observen esta figura que ustedes ven a continuación, cómo un espacio de trabajo puede cambiar de un momento a otro. Es el mismo espacio de trabajo, pero observen cuál es la diferencia entre uno y otro. La diferencia es que en uno está ordenado, ¿sí? Hay una correcta distribución de las actividades y del desplazamiento de la persona. Aquí se enmarca el principio de prevención, en donde el empleador debe garantizar que en el centro de trabajo se establezcan los medios y condiciones para proteger la vida, la salud, y aparece una nueva palabra, el bienestar de los trabajadores. Y ojo, solamente a los trabajadores no. Aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan algún servicio. Estamos hablando de proveedores y contratistas. O de que se encuentran dentro del ámbito de labores. Puede ser algún proveedor o alguna visita.
Entonces, el principio de prevención enmarca para cualquier persona que desee ingresar a una empresa y esto lo debe garantizar el empleador. El siguiente punto es el principio de participación y consulta. ¿Qué persona mejor conoce su área de trabajo que el propio trabajador? Si tú trabajas 8 horas, tú obviamente estás allí observando qué condición o qué peligro hay dentro del área, lo cual el empleador tiene que promover mecanismos de participación y consulta para que el trabajador identifique aquellas conductas y condiciones en las cuales pueden desencadenar en un accidente. No solamente en accidentes, sino también en alguna enfermedad ocupacional. Por lo tanto, es necesario que el empleador promueva esos mecanismos de consulta a través de inspecciones conjuntas. Ojo, muy importante, el área de seguridad no lo hace todo. También están otros actores que son el trabajador y el comité de seguridad, todos en conjunto con la finalidad de que haya una participación conjunta en eliminar completamente los peligros. Muy bien, y el último principio que resalto es el principio de la primacía de la realidad. Y observen lo que menciona las letras resaltadas en naranja. De existir discrepancias entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Eso es obvio. O sea, la empresa puede tener muchos procedimientos, puede desarrollar planes, programas, pero como consecuencia de ello, realmente no ha cambiado la situación de la empresa. Entonces, ante una función inspectiva, que puede ser por parte de la SUNAFIL, que puede verse por 3 factores. Primero, por una denuncia. Segunda, por un accidente que ha ocurrido dentro de la empresa. Y tercero, por el principio de prevención. También la SUNAFIL toca la puerta de la empresa e ingresa y constata de que en los documentos dice una cosa, pero en la realidad se ve otra. ¿Qué es lo que prima? Lo que se observa en la realidad. Entonces, si nosotros vemos estos 3 principios, es muy importante identificar cómo nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestro sistema de gestión. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, ahora ya estamos entrando a la ley de seguridad. En el artículo 1 de la ley se menciona lo siguiente. Busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales. ¿En dónde? En todo el Perú. Ahora, existen 3 actores en las cuales están enmarcados y forman parte de esta cultura. Primero es el Estado peruano, el empleador y el trabajador. El Estado peruano como ente fiscalizador y promotor de la seguridad a nivel nacional. Segundo, el empleador como generador de oportunidades. Y tercero, el trabajador, que es la fuerza laboral para el logro de metas y objetivos. Ahora, pero esta cultura, ¿cómo se va a lograr? A través de un diálogo social. Miren qué importante es identificar las palabras. Diálogo social. Muchas empresas enmarcan su trabajo en el tema de seguridad y ponen en la mente al área de seguridad como fiscalización. O sea, hablan mencionando y eso genera un clima muy tenso en donde la SUNAFIL va a venir a fiscalizarnos, fiscalización, fiscalización y fiscalización. Cuando la ley no busca eso, busca un diálogo entre estos 3 agentes con la finalidad de lograr una cultura. Y eso es muy importante identificar, porque ahora hay que ponernos a pensar, ¿qué es una cultura? Muy bien. La cultura
se enmarca en un conjunto de personas que tiene principios y valores, que tiene prácticas transmitidas de generación en generación, que tiene modos de vida, hábitos y costumbres positivas o negativas, y tiene un conjunto de jergas y lenguaje que otros grupos no conocen. Entonces, aquí ya estamos entrando a lo que es una cultura. Y esto me dirán, pero ¿qué tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo? Muy bien. A ver, siguiente, por favor. El diagnóstico de la cultura actual. ¿Cómo poder hacer un cambio en la cultura organizacional? Tenemos que realizar un diagnóstico de la cultura actual. Segundo, tenemos que definir los cambios culturales, identificar comportamientos deseados. O sea, si ya sé cómo es mi cultura, tengo que identificar cuáles son los comportamientos deseados que espero por parte de mis trabajadores. Tengo que desarrollar programas para generar compromiso de los trabajadores. Luego, tengo que modelar a los líderes, porque el área de seguridad no es un área que va a trabajar sola, es un área que va a trabajar en conjunto con muchas áreas. Y finalmente, alinear los sistemas y procesos. Y aquí, en el último paso, está el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y es por esto que fallan muchas empresas en implementar. Ellos buscan al mejor supervisor cuando las condiciones de trabajo, en las cuales en la cultura que está muy arraigada, a veces es chocante y golpea entre el supervisor con lo que hay en la realidad. Por ejemplo, no hay participación del área de mantenimiento dentro de las actividades de seguridad. Puede ocurrir. ¿Por qué? Porque mantenimiento tal vez no tenga un presupuesto asignado para ver temas de seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿ese es problema del área de seguridad? ¿O es un problema de mantenimiento? ¿O es un problema de finanzas? ¿O es un problema de la gerencia general que no ha asignado? Entonces, hay que pensar todo ello. Muy bien, siguiente, por favor. Ya estamos entrando a hablar sobre el tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Observen el siguiente esquema. Para hablar del sistema de gestión, se habla de 4 pasos. Planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Y de dónde nace este concepto? Nace del concepto de Deming, ¿sí? Este señor ha combinado la administración y la ingeniería para poder desarrollar un sistema de mejora continua. Y ese sistema de mejora continua se mide de un periodo a otro periodo a través de estas 4 actividades. Para tú mejorar con el tiempo, lo primero que tienes que hacer es planificar. Planificar si cuento con los recursos, por ejemplo, recurso humano, recurso financiero, si cuento con las personas más idóneas para poder lograr la mejora continua. Una vez que planifico, empiezo a hacer una serie de actividades en el lapso de, normalmente es un año, verifico que esas actividades que se hayan planeado y que se hayan hecho, se estén realizando y finalmente se actúa como revisando nuevamente todo el sistema. Entonces, si vemos este concepto de planificación hasta la actuación, es un concepto rotativo que se busca que se mejore con el paso de los años. Muy bien. Ahora sí, entramos a el sistema de gestión de seguridad. Observemos aquí ya, esta es la gestión propiamente dicho del área de seguridad. Para poder empezar a planificar nuestras actividades, se tiene que entablar una política dentro de la empresa.
Esa política es un compromiso que desde la máxima autoridad, el gerente general, tiene que proclamar y decir, donde se busca la prevención, la capacitación, motivación, participación de los trabajadores, ¿sí? También hay que definir los objetivos del sistema de gestión. Por ejemplo, reducir los accidentes con tendencia a cero es un objetivo comparado con con los años anteriores. Son objetivos que se plantea. Implementar un comité de seguridad, ¿ok? Con al menos 5 capacitaciones. Son objetivos que se vienen planteando. Aquí hay otro tema, que es la matriz HIPER. La matriz HIPER es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esta matriz es un documento donde se expresa las actividades que se realizan por puesto de trabajo. Normalmente se estila así. Y cada puesto de trabajo tiene unos peligros y tiene unos riesgos. Y como consecuencia de esos peligros y riesgos hay unas consecuencias. Por ejemplo, si tú trabajas en un área donde hay mucho ruido, obviamente, ¿cuál es la consecuencia? La pérdida del oído. O si trabajas mucho tiempo sentado frente a una computadora, pérdida de visión, dolor en la parte baja de la columna. Entonces, todos esos peligros con sus consecuencias tienen que estar identificadas en la matriz HIPER. Ahí es el corazón, es lo más importante del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque de ahí viene cuántas capacitaciones tiene que recibir dicha persona. Capacitaciones generales y específicas. De ahí se ve las inspecciones que hay que realizar. Luego se sigue un programa anual de seguridad. Ok, ¿con cuánto dinero cuento y qué actividades puedo realizar con eso? Aquí también está el plan para la vigilancia, detección y control del COVID. Muchas organizaciones que he escuchado creen que implementar este plan de vigilancia o lo que le llaman plan COVID, creen que es el sistema de gestión y no es así. El plan forma parte de la sección de planeamiento del sistema de gestión. Luego sigue el plan de capacitación y luego sigue la implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, CSST. El comité, y alguno me discrepa y me puede decir, no, el comité de seguridad está en la parte de hacer. Y yo le puedo decir, ¿quién aprueba el plan de capacitación? ¿Quién aprueba o quién forma parte de la realización del HIPER? El comité. El comité aprueba el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive, la resolución ministerial 448 de este año dice que el comité o el supervisor de seguridad debe de aprobar el plan para la vigilancia, detección y control del COVID. Por lo tanto, el comité forma parte del sistema de gestión en la sección de planeamiento. Ok, una vez que tenemos nuestros documentos, pasamos a la sección de hacer. ¿Qué hacemos? Implementamos una serie de documentos de registros que avalen este programa que hemos decidido realizar. Y como le mencioné, estas actividades se enmarcan dentro de un año. Ojo, no lo digo yo, lo dice la ley. ¿En qué parte lo dice? Ok, la ley indica de que anualmente se tiene que revisar la matriz HIPER. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, en la sección de hacer, tenemos que implementar nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, nuestras estadísticas de seguridad, elaborar nuestro plan de emergencia, un formato de entrega de equipos de protección personal, hacerle seguimiento a los trabajadores que se hayan accidentado y también seguimiento a los trabajadores para la desinfección, el distanciamiento, uso de mascarillas, ¿sí? Y eso va de la mano con el plan de vigilancia del COVID. Tenemos que implementar simulacros de emergencia, tenemos que hacer un mapa de riesgos de las distintas áreas, tenemos que colocar un anexo al contrato de trabajo, o sea,
Una persona cuando ingresa a laborar, aparte de su contrato de trabajo, tiene que tener un contrato anexo donde se indique allí todos los peligros y riesgos que ese trabajador va a estar expuesto en su puesto de trabajo. Investigación de accidentes, la inducción y capacitaciones generales y específicas. Y aquí quiero aclarar algo muy claro a todas las organizaciones. La ley en el artículo 35 menciona de que al menos tiene que haber 4 capacitaciones al año. En todas las organizaciones donde he dictado alguna vez alguna charla o habré dado alguna consultoría, dice, hay que realizar las 4 capacitaciones de ley, y no es así. La ley es clara, tiene que haber al menos 4 capacitaciones. Luego, seguimos en la parte de verificar. Ya estamos, durante el año, estamos haciendo nuestras actividades, ahora hay que verificar la eficacia de nuestras actividades. ¿Cómo? Lo hacemos a través de auditorías, es decir, tiene que haber un auditor que verifique y constate que lo programado esté con lo ejecutado. Esas actividades se enmarcan cada año y cada 2 años tiene que haber una auditoría externa por parte de un auditor adscrito al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Y finalmente, una vez hecho eso, pasamos a un documento matriz, como podría decirse, una recopilación de todas nuestras actividades. ¿Y a quién lo presentamos? A la gerencia general, donde exponemos cuáles fueron nuestras actividades y vemos si el sistema de gestión ha presentado o presenta deficiencias o ha sido eficaz. Muy bien, esto es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema está interrelacionado con muchas áreas. Como pueden ver, hay anexos al contrato. ¿Con quién lo vemos? Con el área de recursos humanos. Hay inspecciones que tenemos que levantar. ¿Con quién lo relacionamos? Con el área de mantenimiento. La matriz CIPER, ¿quiénes lo tienen que elaborar? El trabajador, el comité de seguridad y con el apoyo del área del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero no queda ahí, también tiene que formar parte el empleador, porque lo que hemos mencionado en el principio, que el empleador debe asumir el principio de prevención. ¿Se dan cuenta? Entonces el área de seguridad es un ente que se interrelaciona. El área de seguridad es un área asesora y consultora dentro de la empresa. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Observen esta noticia que salió el día 29 de septiembre de este año, donde se menciona que la SUNAFIL envía cartas orientadoras, donde estas cartas se han enviado a 51.732 empresas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de instalar el comité o supervisor de seguridad y que estas actividades es un deber de la empresa. Entonces, si hemos hablado en la diapositiva anterior que el supervisor o el comité de seguridad se inicia al momento de la planificación de las actividades, aún existe más de 50.000 empresas que no tienen implementado su comité o supervisor de seguridad. Es decir, que la cultura de prevención de riesgos que todos buscamos o que la ley busca todavía no está bien entendida por muchos profesionales en el tema de seguridad. Entonces, ¿qué está fallando? ¿El empleador? ¿Está fallando el profesional de seguridad? ¿Qué está fallando? ¿Los mismos trabajadores? Es algo que todavía hay mucho por trabajar. Muy bien, siguiente. Ahora sí, cuando hablé en el tema de seguridad, salud del trabajo, en el sistema de gestión, hablé sobre la matriz CIPER. En la matriz CIPER, toda persona está envuelta o vive dentro de ciertos peligros.
Y aquí les presento algunos de esos peligros. No voy a detallarlos, simplemente porque es un tema de capacitación que dura 2 horas y es bien complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Desde que nosotros nacemos hasta el último día de nuestra vida, técnicamente todo lo construido por el hombre es un peligro. ¿Sí? Si te has caído de la cama alguna vez y te has golpeado el rostro o te has cortado el rostro por esa caída, significa de que tú has tenido un accidente. ¿Y de dónde ha venido el peligro? De una caída a desnivel. ¿Ok? ¿Y de dónde? De tu cama. ¿Quién construyó la cama? Un hombre. Entonces, de algo tan básico como caerse de la cama a meter una mano en una máquina en movimiento, también es un peligro, en este caso es un peligro mecánico. Un peligro biológico es lo que vemos, es lo que vivimos hoy en día con el tema de la pandemia. El peligro ergonómico. ¿Te ha pasado alguna vez que has llegado a tu casa y te ha empezado a doler la cabeza o te duele el cuello? Y es que no es lo mismo trabajar con la mirada al frente que con la mirada abajo. Si tú trabajas mirando el piso por 7 u 8 horas y llegas a tu casa, obviamente que vas a sentir un dolor en el cuello. Eso, sí, eso está asociado al peligro ergonómico. El peligro químico, de verdad, hemos visto accidentes en donde mucha gente deja productos químicos en botellas de gaseosa, donde alguien llega y empieza a tomar esa gaseosa, creyendo que es gaseosa. Los peligros físicos están relacionados con la temperatura. Si tú trabajas a temperaturas mayor a 450 grados y otra persona trabaja a una temperatura de 50 grados en el ambiente, si tú sales de esa zona, puedes tener un choque térmico. Lo mismo sucede con los peligros locativos. ¿Cómo está distribuido tu área de trabajo? ¿Sí? ¿Hay cajas en el piso? ¿No los hay? Etcétera. Ello puede ocasionar que tú también te caigas y como consecuencia de ello pueda suceder un accidente. Y finalmente, lo último que se ve es el peligro psicolaboral, que está relacionado con los riesgos de, por ejemplo, de padecer problemas de autoestima por presión del empleador o presión de algún trabajador. Y hoy también se ve el tema del acoso laboral. Hace poco y el año pasado se ha sacado ya unas leyes que se habla sobre el acoso laboral, donde claramente se ve cómo se figura el acoso laboral dentro de la organización. Eso es un beneficio tanto para el hombre como para la mujer en el ámbito, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, estos peligros que he hablado se llevan a una matriz, a un documento que tiene que ser exhibido en cada puesto de trabajo. Muy bien, entonces seguimos. Tenemos al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Este es un tema que es muy importante porque muchas empresas tienen un comité de fachada y eso es algo que realmente hace daño tanto a la institución como en la implementación de la cultura de prevención de riesgos. Y la verdad es que el Comité de Seguridad es un ente fundamental porque brinda el soporte para que el sistema de gestión pueda caminar adecuadamente. El Comité de Seguridad aprueba documentos, por ejemplo, el programa anual, el reglamento interno, los objetivos, el plan de capacitaciones. Este grupo de gente, que es un grupo paritario, ¿sí? Inspecciona, apoya en identificar la matriz HIPER, verifica la eficacia de las acciones de los resultados, participa en todo el sistema de gestión y promueve la seguridad. Todos ellos, técnicamente, el Comité de Seguridad es el jefe del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora empecemos a hablar sobre los trabajadores.
toda esa masa, ¿cómo va a participar? Primero, los trabajadores participan en las capacitaciones, en las inspecciones de seguridad, en los simulacros de emergencia que se den, forman parte de la brigada. También ellos pueden vetar al auditor, al posible auditor que se contrate. O sea, el comité de seguridad presenta 3 candidatos para poder decir quién va a hacer la auditoría al sistema de gestión. Los trabajadores pueden decir, no me gusta este, no me gusta este y hay que quedarnos con este. Ellos participan en ese proceso de selección. También participan en la elección del comité de seguridad y finalmente en la elaboración del IPER. Muy bien, siguiente. Ya estamos acabando con la charla. He tratado de dar y hablar en general cómo se debe de trabajar el tema del sistema de gestión y qué es lo que esperamos en el futuro. Ya hablé lo del pasado, ya hablé lo del presente y ahora qué se espera más adelante. Entonces, ¿cuál es la evolución en materia de seguridad y salud en el trabajo? Antes, en el siglo XIX, no existía un interés formal por el tema de la seguridad. Por lo tanto, el número de accidentes se disparaba. ¿Sí? Entonces, conforme iba pasando el tiempo, se entra a una era reactiva, donde empieza a bajar los accidentes. ¿Y cómo es esa era reactiva? Donde los trabajadores exigen que se implemente condiciones seguras para su trabajo. Y así va disminuyendo poco a poco el tema de los accidentes en el tiempo. Ya como mencioné, en el 2011 entra la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya se busca entablar una era preventiva. Hay muchas empresas que la llaman Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay otras Prevención de Riesgos Laborales. Es lo mismo, ¿sí? Y en el futuro, esperemos que exista un comportamiento de la seguridad que nazca del propio trabajador. Entonces, vamos a ir viendo de que los accidentes van a ir disminuyendo poco a poco. Nunca vamos a llegar a cero. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano tiende al error, pero entonces vamos a ver que estas etapas va a llegar un punto, un choque, en donde va a existir una etapa exógena y una etapa endógena. ¿En qué consiste esto? Que la seguridad hasta el día de hoy nace desde afuera para el trabajador. Pero va a llegar un momento en nuestra historia en donde la seguridad va a nacer del propio trabajador hacia afuera. Y eso es lo que se busca, la participación de todos. Eso es la cultura de prevención de riesgos laborales que quiere la ley de seguridad. ¿Sí? Entonces, esperemos que esta charla les haya parecido muy interesante y ahora, Fiorella, estoy presto a escuchar las preguntas. Muchas gracias, Gianmarco. Realmente muy interesante el tema de esta noche, el cual nos va a ayudar mucho para poder implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en nuestras empresas, más aún en estos tiempos de la coyuntura y en vista de las nuevas recomendaciones de la SUNAFIP sobre este tema. Bueno, ahora sí vamos a responder las preguntas de los participantes. A ver, acá tenemos una pregunta, nos escribe la señorita Blanca Guzmán. Nos hace la siguiente pregunta. Tengo mi reglamento de seguridad desde antes de la pandemia, pero con los cambios dados en la norma de seguridad por la pandemia, ¿debo modificar mi reglamento? Por supuesto. Cuando tú tienes tu reglamento interno, tú tienes unos estándares de trabajo que tienes que cumplir en la parte operativa, en la parte administrativa. Principalmente
durante esta pandemia lo que se ha visto es que la parte administrativa está yendo a hacer labores de trabajo remoto en su casa. Por lo tanto, son nuevos peligros que están apareciendo ya no en el puesto de trabajo, sino en este caso en su casa. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, normalmente no se estila trabajar desde casa. A raíz de la pandemia recién está apareciendo y están apareciendo nuevos peligros. Por ejemplo, la silla que tú tienes para tu puesto de trabajo no es ergonómica. La mesa que estás utilizando no es ergonómica. Por lo tanto, es competencia del área de seguridad asesorar a todas las personas que están en su puesto de trabajo remoto. Y eso lo tiene que poner en un documento, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí se tiene que explicar y cuáles son las acciones puntuales que se van a realizar para este grupo de personas. También están las capacitaciones. De acuerdo a las últimas disposiciones, todas las capacitaciones ahora son virtuales. Eso también tiene que estar colocado en su reglamento interno. Muy bien, otra pregunta. Exacto. Bueno, acá nos está escribiendo el señor Franco Torres. Él nos hace la siguiente pregunta. Soy una empresa de 7 trabajadores que hacemos construcción y mantenimiento. ¿Debo tener comité de seguridad? No. El comité de seguridad se implementa con empresas que tienen en planilla a más de 20 trabajadores. Cuando tú tienes una empresa hasta 19, por votación de todos los trabajadores, ojo, no es selección del gerente general y decir, ya, tú a partir de ahora vas a ser mi supervisor. No. Todos los trabajadores tienen que elegir a su supervisor de seguridad por votación y eso lo tienen que colocar en un acta. Así se debe de trabajar en participación y consulta. Muy bien, siguiente pregunta. Ya, a ver, tenemos acá bastantes preguntas, ya Marco. Nos escribe la señorita, el señor Antonio Leiva. Él nos dice, ¿por qué están fallando las empresas en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La verdad es un choque cultural que nosotros en el Perú hay que pensar muy bien las cosas. El 80% de nuestra economía es informal, ¿sí? Y las pymes es la que realmente mueve el Perú. Las pymes los dueños de las pymes principalmente han visto y ven el tema de seguridad como un gasto y no como una inversión. Entonces, y ellos tienen una muy limitada visión en el tema de seguridad. No quieren invertir en muchas oportunidades, en mantenimiento, y con lo poco que tienen quieren trabajar. Es más, ven contratar a un profesional de seguridad y la verdad es que quieren pagarle a un ingeniero 1.500 soles. Entonces, es un choque cultural enorme que tenemos hoy en día en las cuales seguimos fallando. Y hasta el momento tenemos que buscar mecanismos y eso es una participación en conjunto para poder definir adecuadamente como empresa hay que definir adecuadamente qué acciones yo debo de tomar y tenemos que mirar a partir de ahora en adelante a la seguridad como una inversión. La inversión, ojo, no es en el corto plazo, la inversión es en el largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a tener trabajadores más motivados, con mejor salud y menos accidentados. Entonces, el trabajador cuando percibe eso, se compromete aún más con la organización. Entonces, el tema de seguridad sí tiene un impacto en la cultura organizacional, en ese aspecto que no es tangible, que no se ve. Muy bien, siguiente pregunta. Nos escribe Marita Andrade. ¿Qué sucede si no declaro un accidente de trabajo? ¿Pueden denunciarme penalmente? A ver, hace poco salió lo de McDonald's. No sé si ustedes han llegado a escuchar
en donde ya se cerró un capítulo con la familia de 2 personas fallecidas hace 2 años atrás, en donde la fiscalía junto con la familia y los representantes de McDonald's han llegado a un acuerdo económico por la vida de estas 2 personas. Entonces, en el artículo 168 de la ley indica que ante una inobservancia de la norma, el empleador puede ir a la cárcel o puede tener una pena privativa de la libertad entre 2 a 8 años. Pero la ley 30.222 dice, no, un momento, cuando haya una actividad, cuando haya una, ¿cómo lo puedo llamar? Actividad dolosa, es decir, cuando ya el empleador no quiere implementar, ahí puede haber un juicio por parte de los trabajadores hacia el empleador por no querer implementar la ley de seguridad. Sí hay una responsabilidad penal, pero siempre y cuando hay un accidente que haya ocurrido, la familia normalmente del trabajador es quien presenta la denuncia. El propio trabajador a veces se siente cohibido a realizar, a menos que lo despidan, que ocurra algo y inicie sus acciones legales. Y ahí la SUNAFIL puede llegar a hacer las inspecciones del caso y recabar toda la información. Entonces, si como consecuencia de todo ese levantamiento de información identifica de que aún a pesar de que ha ocurrido el accidente, la empresa no ha hecho nada con esa máquina donde ocurrió el accidente, puede haber un procedimiento sancionador, inclusive temas penales para el empleador. Exacto, bien, Marco. Mira, tenemos acá una pregunta, nos escribe Lourdes de la Cruz. Ella nos hace la siguiente pregunta. ¿El sistema de seguridad también se aplica a los trabajos remotos desde casa? Por supuesto, el sistema de seguridad, a ver, lo que había mencionado es que el sistema de seguridad es un conjunto de actividades. Parte de ese conjunto está, por ejemplo, hoy el trabajo remoto. En el trabajo remoto, como profesional, ¿qué es lo que pedimos, por ejemplo? Pedimos una fotografía, ¿sí? Primero es una declaración jurada. En esa declaración jurada que nos indique una serie de peligros que puede haber en su puesto de trabajo. Que nos mande una foto de frente y de costado de cómo va a trabajar esa persona con la finalidad de yo como profesional poder dar ciertas recomendaciones. Eso va a permitir como área de seguridad decir, agrupar peligros y de acuerdo a ello decir qué capacitaciones tengo que dictar para que no se materialice un peligro durante el estado de emergencia en la casa. Ya. Ya, Marco, bueno, tenemos ya la última pregunta ya porque ya ahí cerramos. Nos hace la siguiente pregunta la señorita Patricia Ramos. Ella dice, si me despiden sin tomarme examen médico de salida, ¿debo denunciar a la empresa? Cuando en el examen médico tenemos primero, para poder entender esto, tenemos que entender que existen 3 exámenes médicos. El primer examen médico es cuando tú ingresas a laborar, es decir, es una fotografía de tu estado de salud y ojo, la única persona que puede tener acceso a eso es el médico ocupacional, no el área de recursos humanos, no el supervisor de seguridad, solamente el médico. ¿Ok? Entonces es una fotografía de cómo estás ingresando. El médico te va a decir, ¿eres apta o no eres apta para el trabajo en el cual te vas a desempeñar? Entonces, cada 2 años, ¿sí? Dependiendo, porque si eres una empresa de riesgo, entonces se hace anualmente los exámenes médicos, pero normalmente se hacen cada 2 años. Te monitorean, ¿sí? Y sacan una siguiente fotografía de tu estado de salud. Cómo está tu oído, cómo está tu vista, ¿sí? Cómo está tu movilidad corporal, etc. Y así va pasando los años. Pero, ¿cómo
sales. Todos somos aves de paso, ¿no? Entonces sale la última fotografía. Tú tienes que tomarte tu examen médico de salida con la finalidad de qué cambios o deterioros de la salud ha habido, cuándo ingresaste y cuándo saliste. Y así puedas tú constatar y decir, oye, he salido con lumbalgia, tengo problemas en esto. Al final, esa verificación, si la empresa ha hecho o no ha hecho actividades para prevenir eso, tú como cualquier ciudadana o como cualquier trabajadora, tú puedes denunciar a la empresa. Ojo, solo quiero recordar que durante nuestra vida nosotros estamos trabajando entre 10 a 15 años y durante ese tiempo ahora, con los conceptos que acabo de mencionar de bienestar, de protección, de prevención, entonces hay mucho trabajo que hacer. Pero en esta oportunidad lo que quiero mencionar es que tenemos que encontrar un diálogo entre todos los trabajadores con los empleadores y quitarnos de la cabeza el tema de fiscalización. Tenemos que trabajar en el tema de crear patrones, conductas para el beneficio de todos los peruanos. Exacto, Gianmarco. Muchas gracias por responder todas nuestras preguntas de todos nuestros usuarios y oyentes. Ya saben que si quedan otras dudas o consultas, pueden también escribirnos a contacto@vivangroup.com, ahí ven en la pantalla abajo, o comunicarnos también por redes sociales o nuestra página web. Asimismo, nuestro e-consultor, Gianmarco Márquez, él está brindando consultorías puntuales en temas enfocados a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas y otras consultorías vinculadas. Bueno, ahora sí, un especial agradecimiento también a las agencias de publicidad Publichaski y Grizzly, Publicidad a tu medida. Estas son empresas aliadas de Big Bang Group que nos brindaron el soporte técnico para este webinar. Agradecemos mucho a todos a nuestro invitado Gianmarco Márquez. Muchas gracias, Gianmarco, por tu tiempo con nosotros. Y bueno, agradecer también a todos nuestros participantes y oyentes. Ya saben que vamos a tener cada 2 veces al mes webinars muy interesantes enfocados a la consultoría y capacitación para que ustedes también puedan saber un poco de distintos temas de la gestión empresarial. Agradecemos mucho a todos y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.